De semana en relación a la intervención policial que ha habido en la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, esta entidad que ha catapultado a gente que en lugar de dedicarse a los derechos humanos ha ido a hacer política. El caso de Sacha Llorenti es uno de ellos, y que definitivamente cuando le gusta al gobierno, cuando es afín al gobierno, todo bien, pero cuando asumen una acción crítica, por supuesto las cosas van por otro lado. Así que este tema no se ha visto ni siquiera en los peores gobiernos que ha tenido la historia. Bienvenida, diputada Pierola, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, Marianelita, igualmente todo lo mejor este año, que Dios te bendiga siempre adelante. Bueno, realmente ha tocado un tema que nadie le ha querido prestar importancia este fin de semana, lo que ha sucedido con la toma violenta de un grupo de afines al movimiento al socialismo para tomar las oficinas de derechos humanos, cuando se estaba llevando adelante una especie de asamblea general para poder hacer inclusive cambios de sus cuadros y de sus filas. Lo cierto es que el gobierno no se divide, no se mide ante nada. Esa política de dividir para reinar, de crear paralelismos, como hemos visto y seguimos viendo en el tema de la CONAMAC, por ejemplo, esa intervención estatal de parte del gobierno a través de la policía. Lo mismo ha ocurrido con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Pienso que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos ha estado haciendo un acompañamiento a los derechos humanos solamente de manera unilateral hacia el oficialismo, pero sin embargo no podemos nosotros dejar de pronunciarnos con respecto a esto, porque tú decías una cosa muy importante con respecto a Sacha Llorenti, que se estrenó como político utilizando este tema de los derechos humanos y era el mayor defensor supuestamente de derechos humanos, y fue el primero en iniciarle una acción penal a Evo Morales por el caso del 2003, cuando hubo en Octubre Negro, y eso más bien le ha servido para catapultarse y ser hoy en día el mayor opresor de los derechos humanos. Y lo mismo está ocurriendo con esta gente que no ha respetado ni siquiera el Congreso que se estaba desarrollando, y lo peor, ante el no nepotismo, o más bien el apoyo de la policía, que se ha convertido en una especie de brazo operativo y ejecutor del movimiento al socialismo. Eso no se puede permitir, porque tú sabes que los derechos humanos es lo último que se debe politizar o no se debería de politizar. De que hay ya otra institución que es la Asociación Nacional de Derechos Humanos, que no tiene nada que ver con el gobierno ni con absolutamente nadie. Es la asociación boliviana que sí hace respetar derechos humanos, y este grupo, sin embargo, de hacer, por eso decía, un acompañamiento al MAS, ha sido afectado en todos sus derechos. Por eso es que nosotros estamos sumamente preocupados que el gobierno no cesa, no se frena en su afán de seguir comprando instituciones y seguir creando paralelismos para sus fines de provecho personalísimo. Bueno, en todo caso es importantísimo que se mencione que también la policía ha ingresado, ha tomado las instalaciones cuando el ministro de Gobierno quiere lavarse las manos sobre este tema. Pero yo quiero poner en su conocimiento, o tal vez ya lo sabe, diputada Pierola, estoy muy preocupada por al menos 3 dirigentes cocaleros de Caranavi que han desaparecido. 3 dirigentes cocaleros de Caranavi que por supuesto no concordaban con varios de los abusos que cometía el gobierno, así que estas personas están desaparecidas. Ojalá realmente se haga seguimiento, porque la gente, tanto en el Chapare como en el área rural que se opone al gobierno, desaparece o aparece tirada en una sequía, comida por los gusanos. Y esto realmente debe preocuparnos, porque el gobierno está operando como una gran mafia, o le sucede a un recontra afín al gobierno, como es Cuba, Arturo Cuba. De pronto aparece suicidado, un hombre de casi 90 kilos con cordones de sus zapatos. O sea, esto llama realmente la atención. No, y además con las manos atadas, y cuando el mismo su cinturón y sus zapatos o la corbata que para llevar, esa es una norma y es una regla que nadie la... En este caso hasta hoy
Yo quisiera que me reitere esa parte de su opinión, porque hubo un poco de interferencia, diputada Pierola, en relación a Arturo Cuba le hablaba. Claro que sí, en relación a Arturo Cuba nosotros hemos hecho una petición de informe para que nos aclaren las verdaderas y el por qué tenía relaciones estrictamente directas con el ministro Quintana, con unas empresas totalmente fantasmas que lo representaban a Quintana. Entonces, en ese sentido, decía yo, que esta persona que apareció aparentemente ahorcada con el cordón de sus zapatos y con las manos atadas atrás, porque él fue encontrado con las manos atadas atrás, entonces no se ha dicho toda la verdad y lo que ha tratado de restar de importancia es el ministro Quintana. Nosotros hemos hecho una petición de informe para que este señor aclare muchos aspectos negros y oscuros que no se han dicho. Por eso es de que así aparecen, como usted decía, esas personas que lamentablemente pues están en componendas con el gobierno central, y por eso es de que es esta la revolución silenciosa por la cual se está lamentablemente manejando estos aspectos que a nosotros nos están llamando la atención y que están violando y suprimiendo derechos humanos, y en este caso la vida de muchos seres humanos. Ahí ahorita tenemos una gran cantidad de desaparecidos, como es usted, que por ejemplo nadie nos ha denunciado y que recién estamos nosotros conociendo esos encaranadis. Pero por lo tanto hay mucha gente que desaparece y que nadie sabe dónde están. Esa es una revolución silenciosa, una muerte silenciosa que está haciendo justamente a la desaparición de personas y que están involucradas directamente con este gobierno dictatorial. Bueno, y es obligación de los parlamentarios, de la gente de derechos humanos, de todas las personas, incluso de los medios de comunicación, hacer seguimiento a la vida de estas personas, porque no puede ser posible que un dirigente se esfume y nadie, pero absolutamente nadie, sepa nada, ni diga nada de su paradero, por solamente haber opinado o haber denunciado alguna acción del gobierno. Y por eso somos fustigados, inclusive hasta por los propios compañeros de Convergencia. Nosotros hacemos nuestra labor y nuestro trabajo, y lamentablemente esto no tiene asidero, porque primero no recibimos apoyo y acompañamiento de la bancada, y por si fuera poco, Marianela, son los primeros en oponerse cuando uno está haciendo esa investigación. Y según nuestro reglamento, las interpelaciones orales deben ser llevadas a cabo en 6 meses cuando se plagan convocarlas, y en las mismas comisiones ahora los informes orales nos están postergando meses y años, por no decir, porque el oficialismo está prohibido de hacer esta interpelación, y obviamente como los pocos que hacemos esta interpelación e investigación somos los de oposición, pues nos traban y no nos permite llevar adelante esto. Estoy como con 357 investigaciones, con 83 acabadas, con denuncias presentadas, y no tenemos ni siquiera fiscal asignado para llevar adelante los procesos penales, querida Marianela. Ese es el tipo de derechos que nosotros nos garantiza a los de oposición, particularmente la famosa justicia, los fiscales, y por supuesto esto viene en componendas con la gente del movimiento al socialismo y el órgano ejecutivo por órdenes directas de García Linera y de Evo Morales, por supuesto. Bueno, en todo caso la gente conoce el trabajo que realiza la diputada Norma Pierola, conoce el desprendimiento que tiene. Yo puedo dar fe de ello, no solamente en su gestión como parlamentaria, sino como cuando era una ciudadana común, una abogada que prestaba servicios por lo que realmente valía la pena, sin cobrar. Les digo, ha defendido a muchísima gente desde el anonimato, así que esa historia la conozco de memoria, diputada Pierola, y por supuesto mi afecto y mi valoración a su persona es inquebrantable. Así que vamos a procurar cooperar en lo que sea necesario para que realmente estos temas toquen a los otros parlamentarios. Los vamos a llamar y pedirles por qué razón ellos se oponen a este tipo de situaciones, y que lo digan ante la opinión pública. Eso va a ser importante. Muchas gracias, Marianela. Realmente para nosotros, por lo menos, que queda alguien que no solamente valora, sino que sobre todo nos ayuda en la investigación y en la denuncia, porque
por la cooptación absoluta de los órganos del Estado y de comunicación. A nosotros nos ha estado pasando inclusive la denuncia pública anteriormente. Pero sin embargo, seguimos adelante nosotros, porque lo importante es culminar una gestión para lo que hemos sido elegidos y no simplemente ver un interés personalísimo en el tema de llevar adelante el trabajo para los cuales hemos sido electos. Bueno, muchísimas gracias, diputada Pierola. Estaremos en contacto más frecuente y por supuesto hablando de estos temas. Queremos saber qué fue exactamente lo que sucedió con el empresario, entre comillas, Cuba. ¿Qué fue de los 503 millones de dólares que se desembolsaron para las obras del Fondo Campesino y solamente se entregó una obra? Esta es una danza de millones definitivamente. Gracias, diputada Pierola, un fuerte abrazo, tenga buen día. Muchísimas gracias, Marianela, que Dios la bendiga y todo lo mejor a usted este año y a toda la familia. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, es la diputada Pierola y nosotros le enviamos un fuerte abrazo también porque definitivamente